Este, es la mesa Comunicación Audiovisual. Esa es una mesa especial en los coloquios porque es la que se le dedica un poco más de tiempo a cada una de las ponencias con miras a que podamos compartir un pedazo de algún producto audiovisual que se está trabajando. En esta ocasión, bueno, tendremos 20 minutos por mesa. Ahorita ya les platicaré cuáles son las mesas que nos corresponden. Pero antes voy a leer nada más el disclaimer por en la cuestión de que estamos siendo grabados. Dice, al ingresar a la presente sesión de la Universidad de Monterrey, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales y o imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia. También podrá ser difundida por la Universidad de Monterrey para fines informativos, administrativos y otros relacionados con la promoción por parte de la universidad. Toda la información compartida tiene carácter confidencial, por lo tanto no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Bien, tenemos tenemos una, dos, tres, cuatro mesas en la sesión. La primera está a cargo de la maestra Yasodari Sánchez, nada más está, se me hace que en otro link, ahorita la vamos a traer para acá. La segunda a cargo de Carlos González García, después Sergio Adrián Salazar Cavazos y finalmente Luis Gerardo Frías. Si quieres, Carlos, podemos comenzar contigo en lo que Yasodari se mueve para la mesa. Déjame dejar de compartir para que puedas. Sí, claro, con Por mucho favor, nada gusto. más que en el momento en el que vayan a compartir pantalla, le seleccionen ahí que van a compartir video para que se escuche el audio en la presentación. Y buenas tardes, Juan Manuel, y a todos, todas que estamos presentes en el coloquio 2023. Y eh, lo que yo traigo es justamente eso, un work in progress. Es material documental que he ordenado de alguna manera intentando alinearme con alguna forma de metodología de investigación que sigo trabajando, aprovechando para contactar con quien le interese y dejaré aquí mi correo para si tiene alguna sugerencia o esté interesado, interesada en darme alguna idea, ¿no? del abordaje del asunto. El año pasado yo presenté otro trabajo que tuvo que ver con una serie, bueno, un material que acabó siendo una serie, no fue planteado así al inicio de la producción, documental, que pude grabar en el estado de Zacatecas, donde viví 4 años, ¿no? Eh, y estuve grabando distintas partes que tienen que ver con esta fiesta que es la morisma, la gran morisma famosa a nivel mundial de Zacatecas. Se llama Bracho esa morisma. Las morismas, cabe decir que en España realmente son conocidas como las fiestas de moros y cristianos, datan del siglo XVI y hablan de lo que ocurrió en el siglo XIII, que tiene que ver con la ocupación mora y eh, todos esos relatos de caballería, ¿no? Es un asunto teatral de ciertas dimensiones y un trabajo comunitario que cumple varias funciones en donde ocurren, sobre todo en la región de Aragón. En México fueron adaptadas por la iglesia en forma de evangelización. Actualmente en Bracho, Zacatecas, la fiesta tiene eh, alrededor de 14,000 asistentes,
caracterizados y con rifles y pólvora en toda una parafernalia muy, muy grande, ¿no? Yo pude grabar esto en distintas ocasiones antes de la pandemia, y en la pandemia, como lo comentaba el año pasado, pues ocurrió ante la incertidumbre que venía siendo si la fiesta podía volver a ser representada, ¿no? Entonces fue un momento donde la fiesta se volvió digital gracias a nuestras grabaciones que están en YouTube. Ahorita les comparto la liga también de la serie, eh, que es un producto de televisión pública del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Pero lo que ocurrió a continuación es que me enteré que esta gran morisma había sido adaptada en distintos municipios, pueblos, inclusive un par de ciudades pequeñas, con adaptaciones de la morisma, ¿no? Con sus parlamentos, que son las funciones teatrales, llamémosle libretos, diálogos y actuaciones. Entonces, me he dedicado con el material que me puse a grabar, tenía guardado. Siempre pensé, pues, regresar a seguir grabando porque yo veo un proyecto de gran envergadura, ¿no? Y bueno, platicando con los organizadores del coloquio, aprovechando la cercanía, pues me han dado varias ideas de cómo abordarlo. Y estoy iniciando con una enumeración, básicamente un conteo y una desglose de los elementos, ¿no? Que se comparten y que son distintos entre las pequeñas morismas y la gran morisma de Bracho. Los municipios que pude grabar fueron en Guadalupe, que es una ciudad vecina, que básicamente si uno va a Zacatecas, pues en la primera ocasión no verías muy bien dónde empieza y dónde termina Zacatecas y Guadalupe. El otro lugar es Betagrande, Pánuco y Tacualeche, ¿no? Guadalupe tiene una población de 211,740 personas y es la segunda morisma más grande. Pánuco, por su parte, tiene una población de 17,577 y se rumora, hay versiones, me he encontrado algunos textos antiguos donde se dice que inclusive puede ser previa a la de Bracho y tienen como ese orgullo los del lugar. Betagrande, que es cerca de Pánuco, tiene 10,276 personas en la población y le sigue Tacualeche con 10,083, pero una morisma muy pequeña. Y la primera gran diferencia es a quién se le dedica la fiesta. En el caso de Betagrande, Pánuco y Tacualeche, también se ofrece la fiesta a San Juan Bautista, ¿no? Todo esto es con la fe hacia y devoción hacia San Juan Bautista. Por eso todo el mundo acude y la vive, ¿no? El año completo. Mientras que en Guadalupe la morisma es para la Virgen del Rosario y esto tiene una razón. Les voy a compartir un video que he editado breve, donde nos platica el señor Roberto Gaitán Saucedo, presidente de la Corporación de San Juan Bautista en Guadalupe, de esta cuestión. Bueno, esto es en Bracho. Ahí les va. Cristiano, sabrás mi nombre, pues acaso no ha llegado un temible embajador al campo de los cristianos que de mi parte he mandado. No lo he visto ni a mi presencia ha llegado. Pues los orígenes deben ser los mismos.
de festejar la batalla de Lepanto, celebrada en Grecia, ¿verdad? Una batalla entre moros y cristianos que se llevó, si no me equivoco, en el año de 1571. ¿Sí? Fueron batallas navales. Aquí no tenemos mar, pero con mucho gusto lo festejamos, puesto que es en honor de San Juan Bautista. Aquí en Guadalupe está desde el año de 1900, por lo que estamos cumpliendo 119 años precisamente en estas fechas de junio. Que nosotros festejamos a San Juan Bautista y como en todas las cofradías. ¿Por qué esto? Porque San Juan Bautista era el santo de la devoción de don Juan de Austria. Don Juan de Austria fue quien estuvo al frente de aquellas batallas y a él se encomendaba siempre. Si ustedes escuchan a lo mejor un relato en un rato, van a decir, se dirige a San Juan Bautista, que le ayude. En aquel tiempo promovido por el Papa. El Papa, al ver que era un número mucho menor de los cristianos sobre los turcos, pidió la ayuda y promovió el rezo del Santo Rosario. Entonces vio, aún siendo un número mayor el de los turcos sobre los cristianos, fue triunfando el cristianismo sobre los musulmanes. ¿Sí? Entonces es ahí que se le atribuye que el triunfo fue debido al rezo del Santo Rosario. Y en aquel tiempo el mismo Papa le dio el nombre de Nuestra Señora de las Victorias, por la victoria que se había alcanzado. Pero al siguiente Papa da el nombre de Nuestra Señora del Rosario, que fue precisamente por el motivo por el cual fue el triunfo. Bueno, pues esa es una diferencia notable. Otra gran diferencia, bueno, cabe señalar aquí que este video me hace reflexionar la participación femenina. Eso, obviamente, pasando el tiempo, pues hay más participación y hay municipios donde se participa más o menos. Como nos damos cuenta, en Guadalupe hay muchísima participación femenina. Claro, interpretando papeles de hombre, ¿no? Es interesante. La siguiente diferencia es que en la morisma de Bracho no hay caballerías o correrías, que le llaman. Es el uso de caballos que representan distintas cosas, depende a quién se le pregunten. Pero bueno, ahorita escucharán de un participante esto en Guadalupe la entrevista, pero con varios extractos donde verán Beta Grande, Pánuco y Tacualeche, creo que no puse, pero tengo mucho material también en Tacualeche sucede. Entonces vamos a pasar a ver esto de las caballerías. En tiempos de las cruzadas, nosotros somos musulmanes, y nosotros andamos por los 4 puntos cardinales de lo que es buscando la cabeza de Juan Bautista. Bueno, entrando a caballería, pues hace uno un aspirantado y si elige uno estar en caballería, pues es contar con un caballo, más que nada, y tener la disposición de salir a las comunidades, como próximamente que va a ser aquí en Sauceda. Entonces, lo que resulta muy interesante es que en la Gran Morisma de Bracho no hay estas correrías y pues resultan parte históricas, parte representacional, pero sobre todo son un espectáculo que tiene que ver pues con las costumbres locales, ¿no? Que eso es más bien el meollo del asunto. Y se apoyan de un lugar a otro, las van moviendo y tienen su espacio, ¿no? En las distintas morismas. El siguiente punto, que es interesante, son cómo se apoyan
desde Bracho a las otras morismas prestándose actores. Hay municipios que tienen sus primeras partes cubiertas y se heredan esos roles y es así como son muy celosos de este procedimiento, pero hay otros lugares que casi no tienen, como en Tacualeche, y piden el apoyo, se manda la invitación, y inclusive aquí en estas entrevistas verán a un personaje que lo pude grabar en Beta Grande y luego lo pude grabar en Tacualeche y ahí anda, ¿no? Haciendo presencia con su respectivo ejército y apoyando. En Bracho soy el suplente del rey moro, al que le cortan la cabeza. El líder de toda la Turquía, pero allá en Bracho. Aquí soy el capitán Granados. Aquí hacemos una morismita, yo tengo aquí 4 años, pero allá en Bracho tengo 30 años. Entonces ya es algo que viene arraigado desde mi padre, mis abuelos. Ya viene muy arraigado de la familia de los Martínez también, que venimos de generación en generación viniendo. Y hoy aquí vengo con mi hijo. Todas las cofradías hermanas que se presentan en los ranchos son por invitación. Se les da la invitación para tal día y cada una viene de su ranchito, de su tierra. Como está la de Enrique Estrada, está la de el Llano Beta Grande, está la de aquí de Tacualeche, la de Bracho, primer batallón turco Bracho, están los cristianos, también de Bracho. Viene una bandita de Morelos, que apenas está empezando, esa bandita pequeña, casi puros niñitos. Todo eso se hace por invitación de las cofradías hermanas. Estamos aquí porque siempre nos hacen una invitación de la Beta y Hacienda Nueva más personal al cuadro de los 12 pares de Francia, de la morisma de Bracho. Y pues cuando tenemos oportunidad venimos y los apoyamos un ratito en sus espacios, ya parlamentando o nada más combatiendo. Sí, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que quieren, si nada más vamos a formar uno, dependiendo a ver qué es lo que, el espacio de ellos que tengan. Pero sí suelen invitarnos para venir a parlamentar nosotros. Yo le tengo mucho amor a la morisma y por eso cuando empecé a hacer las primeras salidas que hice, pues de ahí le agarré cariño a las morismas de afuera y por eso participo en lo más que puedo. No en todas, porque son muchas, pero en lo más que puedo participo en ellas de todo corazón y con toda la fe del mundo. ¿Cómo diré? Es un fenómeno que llegó aquí a Zacatecas, que todo Zacatecas lo abrazó. Se llenó de amor y por eso la morisma y abrazó a las morismas. Por eso es en cada pueblito de aquí de Zacatecas se hace su morisma, tienen su morisma cada quien. Y bueno, más que nada es eso, son fiestas donde el mexicano tiene una plataforma para acercar a la incertidumbre de lo cotidiano y que sirven para muchísimas cosas en esas pequeñas sociedades, ¿no? Eso es. Gracias por el espacio. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante el proyecto. La verdad es que yo había tenido oportunidad de verlo el año pasado que presentaste y creo que este análisis que haces de cómo cómo se generan, ¿no? Incluso diálogos entre los diferentes morismas es bien interesante. Bien, vamos a continuar con la maestra Yasodari Sánchez. Adelante, Yasodari. Ahí ya me escucho, ¿verdad? Que no sé por dónde ponerme porque tengo como... Ahí te escucho bien. Ok. Es que estás en 2 cámaras, claro. Sí, es que una no tiene audio y bueno, de esas cosas que pasan, ¿verdad?
Bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias. Es la tercera vez que estoy en este coloquio y me parece muy importante y significativo, pues eso, que haya reflexiones sobre todos estos universos y ecosistemas de comunicación, de cine y de proyectos audiovisuales en la ciudad, nacionalmente y bueno, en el extranjero. Y no me extiendo tanto, pero entonces les voy a presentar hoy, que es parte del proyecto que he presentado. Bueno, no es parte, pero de ahí nació este proyecto que presenté en los coloquios anteriores y que tiene que ver pues con la memoria y el oficio de los sonideros. Solo que no sé cómo... ya, compartir pantalla. Entonces... Tienes 20 minutos, Yaso, y ahorita cuando te falten 3 te aviso. Perfecto. Entonces, bueno, va. Entonces, bueno, es un proyecto que lleva ya, hasta este momento lleva 10 años de hacerse. Las primeras entrevistas las hice en 2012, en 2013. El primer proyecto que reunía a los sonideros fuera de la Colonia Independencia fue en el año 2014. Entonces, pues a partir de ahí, pues surgieron muchas reflexiones. Lo que estoy presentando es parte de la investigación y el teaser del documental La Independencia, Territorio Sonidero, y que pues es al final un retrato del oficio sonidero como memoria e identidad de uno de los barrios más extensos y antiguos de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la colonia, que es la Colonia Independencia. Los sonideros, como no sé si algunos sepan, pero fueron quienes de alguna manera generaron esta estética musical en la ciudad, pues generaron comunidad. Y bueno, también otra de las cosas importantes para mí es que es donde el tiempo se detuvo y convirtieron pues de alguna manera la música colombiana y el folclore de sus barrios en resistencia, en resiliencia y patrimonio ante una sociedad cada vez más oportunista y consumista. Y bueno, con esto les voy a presentar como una especie de teaser, pero este es un proyecto que nace de manera autogestiva en el 2016 me dan un pequeño apoyo, pero al final, no puedo quitar esto, pero al final todo lo demás ha sido a manera de apoyos, algunos amigos que me han echado la mano en tanto producción. Ahorita se encuentra en la etapa de postproducción, a ver si se escucha. Este es como pues una especie de teaser, pero bueno, se los dejo para que vean. Ya, seguimos viendo el PowerPoint. ¿De verdad? ¿Y cómo le hago entonces? ¿Lo tienes en YouTube o cómo lo tienes? Lo tengo en YouTube. Ya, creo que lo voy a poner en el escritorio y así creo que se ve todo. A ver, ahí se ve, ¿verdad? Ahí está, sí. Nuevo León se baila la cumbia. Con una negra y arriba de tambor. Cuando Monterrey empezó a poblarse, los primeros pobladores pues fue el barrio antiguo, todo ahí. Mucha gente de San Luis Potosí se vino a trabajar para acá, para Monterrey. Y entonces aquí la colonia empezó a formarse. Aquí anteriormente no se llamaba Colonia Independencia. Aquí se llamaba el barrio San Luisito. Lo que es el barrio antiguo y esta colonia fueron las primeras colonias que se formaron en Monterrey. Alguien tuvo que ser el primer pilar de esta música, que fue el sonido, que fueron los sonideros. No sé quién fue, si fue el sonido de los Dueños o si fue el sonido de Murillo. Por ahí está entre los dos. En los bailes clandestinos de tu casa, tú hacías suceder un baile, contratabas al sonido. Ibas al baile ese día, el domingo, y dices, oye, dentro de 8 días voy a hacer una fiesta en mi casa. ¿Cuánto? Tanto, ten, vámonos.
Bueno, eso es como parte del teaser, y lo que quiero decir es que se han hecho investigaciones o se habla mucho de la colonia Independencia, pero y atraviesan siempre como la música, pero la memoria de los sonideros o la memoria de la colonia y lo que lograron generar los sonideros en términos otra vez de comunidad, de comunicación, generar una estética musical, o sea, me parece muy poco. Como les menciono, tengo ya 10 años investigándolo, recuperando archivos. Gracias a esto obtuve el Sistema Nacional de Creadores, pero este proyecto es totalmente autogestivo. Y voy a leer un poquito. Dice: los sonideros fue el oficio que inauguró un gusto y estética musical con los ritmos y géneros de Colombia en la ciudad a partir de los años 60. Sin embargo, los primeros sonideros citan que fue el son, cha-cha-cha, mambo, pero también lo tropical, que inauguraba pistas y calles en la INDEP, como sonideros como Raúl Murillo, Sonido Murillo, Juan Álvarez, Cía, Sonido Álvarez, Sonido Gámez, Sonidos Hermanos Barrera, Sonido Estrella Blanca, del señor Beto, por mencionar algunos, que podría ser una gran primera generación de los sonidos en los barrios del INDEP. Muchos de ellos no se tienen información, o porque no duraron, por cambiarse a otra colonia, o les dejó de interesar el sonido. A partir de los 60, el paisaje sonoro de la colonia, a la par de lo anterior, integran a las tocadas el sonido de las cumbias con orquestas fusionadas con otros instrumentos. Esto fue por el antecedente de las orquestas que llegaron al país, como la de Luis Carlos Meyer, Clímaco Sarmiento, Lucho Bermúdez principalmente. Y con esta nueva sonoridad también podemos nombrar la primer cumbia mexicana con Miquel Lauren, Carmen Rivero y Linda Vera, que fueron los primeros que llegaron en términos de esa sonoridad a Monterrey, pero fue otra vez gracias a los sonideros. No hay mucho material de archivo, o sea, hay muy poco por la época, por la economía y otra vez por las condiciones de la colonia. A partir de los 70s hay como pues como la compañía Peerless, Discos Fuentes, como intermediario con Peerless, empiezan a entregar reconocimientos y empiezan a pasar otras cosas en Radio Melodía, XCH, y bueno, los sonideros al final empiezan a generar pues esto, como estas nuevas lógicas y prácticas en la colonia, y entonces siempre era un motivo de una fiesta, 15 años, siempre había un sonidero. Entonces, su base, acá como se menciona, eran muy pequeños, o sea, como muy básico el equipo, una bocina, una trompeta, que era como bocina, los discos, y bueno, y subían veredas, entonces era como complicado, pero al final se generaron como insisto, como estos universos de la colonia Independencia. Él es Celso Piña y está con Gabriela Dueñez, hija del señor Dueñez, que es que es uno de los sonideros de esta primera gran época de oro de los sonidos. Así era como de alguna manera todavía en los 80s, era como la lógica de cómo se movían los sonideros, a diferencia de sonideros que están en el DF, en Ciudad de México, etcétera. Y a propósito de esto, digo, tengo muchos años con esta investigación, y desde la mirada y desde otra vez como la insistencia y reflexión de ser un archivo de patrimonio, o sea, es decir, todo esto tiene que ver con patrimonio, identidad y memoria para la ciudad, el estado y el país. Y a propósito de esto, reitero, pues ahora en Ciudad de México acaban de nombrar como patrimonio el oficio de sonideros. Entonces, pues bueno, eso indica, pues para mí, que pues de alguna manera mi investigación y lo sensible y la empatía que puedo tener por esta colonia, por este oficio, pues obviamente es ahora declarado, ¿no? Y hace 10 años que lo empecé. Bueno, después de que pasa lo que pasa con la digitalización, también como un momento de narco, de violencia en la ciudad, pues muchos de los sonideros, pues lo que optan es vender como sus aparatos y empiezan a vender CDs, cassettes,
y eso pasaba anteriormente aquí en el Puente del Papa. Y bueno, por causas del huracán Alex, pues ya no fue posible que fuera como un centro de reunión, pero sigue ahí como una memoria simbólica, además del mercado Díaz Ordaz, que está como sobre Morones Prieto. Este es el señor Dueñez, su hija Nunis, que hoy vive en Minnesota. Es importante para mí hacer este trabajo porque la memoria ya debe ser, bueno, la memoria por lo menos de los sonidos aquí es urgente. Muchos de los sonideros ya han fallecido, ya me han tocado 4 decesos. El señor Dueñez está muy malo, el señor Yurico está muy malo, hace poco le hicimos un baile a beneficio. Entonces, ya parece que esta generación ya se acaba, y también algo bien importante, que ya no hay dinastías, es decir, solo está la dinastía Murillo, estos son los hijos, este es el señor Mario Murillo, que es quien lleva la cumbia a la colonia Independencia. En realidad era comerciante y la trae de Tepito y del Peñón y llega aquí a Monterrey, pero ya no hay dinastías, hay muy pocos jóvenes ya interesados por este movimiento sonidero, por seguir como quien dice esta lógica y práctica otra vez de la identidad del patrimonio. Estas son imágenes que he recuperado, hay muy poco material de archivo, no hay material de video, y por eso para mí es importante hacer este proyecto documental. He tenido, por suerte ya estoy en etapa de postproducción, he tenido muchas contingencias, incluso hasta la muerte y enfermedad de mi padre, y bueno, una cirugía el año pasado, y así como una cosa así gigantesca, pero a la par de esto he estado haciendo como otros proyectos que dialogan y también hablan sobre la memoria del barrio, los sonideros, pero otras cosas que detonaron los sonideros. Voy a leer este pedacito. 3 generaciones que han interpretado fuera y dentro de estos barrios amurallados por un cerro y río, las canciones que los sonideros tocaron por la novedad de ritmo, por ser ídolos de su barrio, por resistir ante la pobreza y la discriminación, por ser comunicadores, mediadores ante las autoridades que llegaban a la entrega de terrenos, servicios, y con sus sonidos reunían a los habitantes de todos los barrios, por ser los eternos padrinos de todo aquel que cumplía años en la colonia y había que pinchar la canción de las mañanitas, por ser la ley en espacio público y en su barrio territorio, por el orgullo de presentar el nombre del sonido con el apellido de la familia, por también nombrar el sonido entre la extravagancia, lo diferente, exclusivo, por crear diseños únicos que adornaban su tornamesa con palmeras, tipografías y luces, por viajar a Ciudad de México para comprar discos y que fue prioridad para muchos, por sus peculiares saludos de júbilo, amor y paz, por tener el oficio que es memorial de la colonia, la plaza, el salón, la ciudad, correspondencia a distancia que continúa mistificando el sonido y el éxodo en esta contemporaneidad de flujos. Y bueno, pues gracias a ellos hay grupos. Esta es una foto recuperada del señor Celso Piña. Tuve la suerte también de poder entrevistar al señor Celso Piña. Hay lugares todavía simbólicos importantes donde se reúnen. Ahora hay más coleccionistas que sonideros, pero de alguna manera sigue como todo latente, ¿no? Y bueno, es un cortometraje de 90 minutos, pero para que no me coma el tiempo, se los voy a presentar el siguiente. Es otro pequeño teaser, creo que este no lo vimos. No, ¿verdad? Este no lo vimos. Pues este sí lo vimos. Que la gente que venía de San Luis, no. Sí, por eso se llamaba Barrio San Luis. Lo que es este barrio antiguo y esta colonia fueron las primeras colonias que se formaron en Monterrey. ¿Ese sí lo vimos o no? Alguien, no lo sé. No, no lo hemos visto ya. Tuvo que ser el primer pilar de esta música, que fue el sonido, que fueron los sonideros. Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar
bailamos en Monterrey, bailamos en Monterrey, bailaban ya mis abuelos, mis padres y yo también, gracias a los sonideros, bailamos en Monterrey. Soy vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar. Sonido Murillo, sonido Rana y el sonido Zorro Agustín en la Independencia de Colombia. El sonido Reyes. Bueno, también lo que quiero mencionar es que este documental pues ha sido autogestivo. Tuve la oportunidad de viajar con el señor Rada a Colombia para conseguir discos, también con el señor Dueñez a Los Ángeles, y pues he tenido como la oportunidad de ir en diferentes ocasiones a Colombia y presentar este proyecto. Y también la música que propongo en este es a partir de grupos y de compositores que tienen pues canciones inéditas, y para mí es importante como también dar a conocer la fusión que hay desde la identidad del barrio y el folclore colombiano, y que de alguna manera, por alguna razón, hay personas que ahora estoy grabando, tengo 10 canciones ya grabadas, por alguna razón no pudieron grabar, pues porque no tenían los medios, porque les parecía imposible quizás sobrepasar a Alfredo Gutiérrez o a, no sé, Andrés Landero. 3 minutos, Yaso. Ajá, pero que para mí es pues eso, es como importante hacer esto para resignificar y reconocer el valor de la memoria de los sonideros de la Colonia Independencia, y pues eso, como también pensar en qué lógicas y prácticas han pasado en la ciudad a partir de esto. A propósito de esto, por ejemplo, este mes pasado hice un proyecto con mujeres sonideras, ahora ya están como participando en la aguja, en la tornamesa, y también hice un proyecto con los compositores, con la recuperación de canciones inéditas de compositores de diferentes generaciones en la Colonia Independencia. Estuvo, por ejemplo, la hermana de Celso Piña, Verónica Piña, la señora Verónica Piña, y bueno, también ya por último, para no comerme más tiempo, y creo que ya no alcanzo a poner otro video, pero creo que me parece importante de alguna manera, lo voy a poner como fondo entonces, y sin audio. Me parece importante, y me parece importante reflexionar sobre los barrios, sobre mapear la ciudad, mapear el estado, y pensar en qué voces no han sido visibles. Siempre lo digo a mis alumnos, también soy maestra, y de dónde podemos también reflexionar sobre la construcción de esta ciudad y pensar en la memoria, ¿no? Porque, y también siempre lo cito, como dice Octavio Paz, la memoria es voluntad y siempre está en presente, y si no está, pues entonces no nos reconocemos en este lugar, ¿no? Y otra vez, como Borges, la memoria es sangre y territorio, y si no nos reconocemos en el territorio de donde somos, pues no pasan cosas. Y finalmente, también como reflexión, es que, bueno, apostarle a proyectos independientes locales, digo, Ya no estoy aquí, y hubo la exposición de esta Amanda Witkins, pero a veces habemos artistas, documentalistas, maestros que estamos también trabajando y desde un lugar muy cercano. Y con esto ya termino. Mi familia, mis abuelos, todas paternos, maternos, son de la Colonia Independencia, soy de la Colonia Independencia, y desde mi práctica artística, que son desde la educación, la comunidad y el arte, pues me parece importante ser parte también de esto que es parte de una memoria personal y familiar.
Y bueno, eso es el proyecto La Independencia, Territorio Sonidero, y ahora mismo está en la etapa de postproducción en Ciudad de México con Víctor Romero como editor y Leos Films como ya en la parte de la postproducción. Y gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Yasodari. Bien, vamos a dar paso al maestro Sergio Salazar. Sí, ¿me escuchan? Sí, todo bien, gracias. Perfecto. Déjenme compartir pantalla. Pues bueno, primero que nada, agradecerles a ti, Juan Manuel, y a Virginia por el espacio, también a la gente que se tomó el tiempo para venir el día de hoy. Yo voy a cambiar un poco radicalmente la forma de análisis que hemos estado viendo. En este caso yo estoy presentando un ensayo de narrativa visual que elaboré originalmente en mi maestría en Europa, en la clase de estudios fílmicos, y se llama El deseo y la mirada transgénero en el cine de los 90s. Un análisis visual de Orlando, Todo sobre mi madre y Boys Don't Cry, ¿no? La razón por la que me decidí a postular este ensayo para este coloquio fue que pues originalmente fue escrito en inglés, fue escrito además en un país diferente al original, y que a pesar de que fue escrito hace algunos años, pues todavía no existe suficiente información de análisis de personajes o de películas de esta temática, ¿no? También me pareció importante que pues existe todo este discurso de que en la década de 1990 pues había toda esta machismo y misoginia y la mujer como mostrada de una manera sexualizada, y pues quise rescatar estas tres películas en donde la mujer se muestra pues de una manera diferente, pero no nada más cómo se muestra, sino cómo vemos a los personajes y cómo funciona el deseo dentro de las películas, ¿no? Entonces, lo que guió, por así decirlo, la escritura del ensayo fueron estas tres preguntas, ¿no? Primero que nada, ¿qué significa ser transgénero en el cine a nivel audiovisual? ¿Cómo puede existir esta identidad transgénero? ¿Cuáles son los elementos visuales que señalan los conflictos biológicos, sociales y psicológicos de un personaje transgénero en pantalla? Es decir, ¿qué es lo que hay que imitar de la vida real en pantalla para poder hablar sobre conflicto interno y externo? Y pues no nada más hablar sobre un personaje o la vida de un personaje, sino utilizar el lenguaje cinematográfico para denotar los conflictos inherentes a este conflicto de identidad, ¿no? Y finalmente puede existir una mirada transgénero. Esto ligado a pues nuestro siguiente diapositiva, en la que vamos a repasar, quizás esto sea conocido para las personas que hayan estudiado algo relacionado a audiovisuales, pero principalmente es la teoría de que la mirada en el cine, o la forma en que el cine se estructura visualmente o se codifica, es a partir del género masculino, pues porque también fue un género dominado por hombres durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, la forma en que nosotros encuadramos una escena, la forma en que hacemos que los personajes miren y dirijan su mirada o hacia qué están mirando, eso va a definir este deseo. Y pues el deseo también se puede interpretar como objetivo, es decir, una mujer, por ejemplo, en este caso, puede ser el fin del conflicto de un hombre, ¿no? Y entonces existe esta problemática de pensar que justamente el hombre siempre va a estar deseando a la mujer, o la mujer siempre va a ser un objeto de deseo, ¿no? Entonces, el deseo en el cine se representa a través del encuadre, la mirada del personaje y la cámara, es decir, no solamente lo que estamos grabando, sino cómo se está grabando, y el objeto desear y lo que ese mismo objeto desea. Como lo vemos en el estilo de fondo, vemos las miradas de las mujeres dirigidas en diferentes direcciones, y el hombre solamente está mirando a la mujer que está encima, ¿no? Hay aspectos físicos y psicológicos del sujeto que necesitan aparecer en pantalla para poder ser entendidos como deseables, ¿no? En la realidad, pues nosotros identificamos el deseo a través de las cosas que nos hacen sentir de una cierta manera, o que deseamos convertirnos, adquirir, ser,
pero al momento de pasarlo al cine, esto se tiene que denotar a través del lenguaje cinematográfico. Existen 3 dimensiones que, por así decirlo, generan una identidad de género, que son los rasgos biológicos, físicos, los rasgos psicológicos y los rasgos sociales. Entonces, una persona transgénero puede ser definida como el individuo que desea verse, sentirse y ser tratado como un sexo distinto al biológico, ¿no? Esto es un poco como para llegar a una definición que podamos utilizar para analizar el material audiovisual, porque además en la construcción de la imagen existe el maquillaje, el vestuario, la actuación, la fotografía, etcétera, y estas se van a, pues, digamos que a infectar de todas estas características, ¿no? Una persona se identifica como un género por sus órganos reproductivos, su concepción interna de lo que son, hacia quienes se ven atraídos y los roles que su verdadero sexo les permiten en la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de estas características, podemos de alguna manera identificarlas en el drama y de alguna manera llevarlas a la pantalla para poder entender el conflicto interno de una persona transgénero y no simplemente utilizarla como un vehículo de una historia para generar empatía o de alguna manera justificar una injusticia, etcétera, sino para realmente ponernos en el punto de vista de una persona que está viviendo un conflicto de este tipo. Entonces, a lo que quería llegar también es que si pensamos que toda la mirada en el cine o el inicio de la mirada en el cine estaba sexualizada hacia el género masculino, pues por ende la mirada femenina también va a tener que venir de la forma de mirar del hombre. Es decir, ya existe un código a partir del cual siempre se va a tener que hacer referencia, y entonces si de entrada solamente existe esta mirada sexualizada hacia lo masculino o hacia lo femenino, ¿cómo puede existir una mirada transgénero, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que las imágenes muestren el punto de vista de una persona transgénero, ¿no? La identidad se conforma por elementos internos y externos que se hacen visibles cuando la imagen adapta aspectos de la realidad social codificada de biología y psicología. Cualquier cosa que se salga de esto va a tener que caer en estas 2 cajas, ¿no? Entonces, la solución parecería ser combinar estos tipos de lenguajes y combinarlos con el desarrollo narrativo y con la puesta en escena para así poder representar a estos personajes en pantalla y sus luchas o conflictos, ¿no? Se tiene que aplicar la construcción visual del hombre y de la mujer. Y también una de las razones principales por las que me interesa este tema es que el cine puede ayudar a romper tabúes porque podemos de alguna manera engañar, entre comillas, a la audiencia a poder ver algo que de otra manera no sería posible ver, ¿no? Entonces, a través de poder mostrar la vida interna de un personaje, podemos empatizar con esta persona y podemos entender cuáles son, de alguna forma, pues sus deseos, ¿no? Construyendo un personaje transgénero a través de imagen, desvincula las ideas sexistas en la pantalla y puede ayudar a desvincularlas en la realidad. Y bueno, la metodología que utilicé fue precisamente analizar ciertas escenas de estas 3 películas, Orlando de 1993, Todo sobre mi madre de 1999 y Boys Don't Cry, porque además las 3 tienen pues abordan, por así decirlo, la temática desde ópticas diferentes, ¿no? Desde directores hombres, directores o directoras mujeres, pero además con diferentes agendas, ¿no? Entonces, me pareció importante hacer este análisis visual y pues bueno, voy a intentar de alguna manera mostrar algo del material, lo que nos sea posible dentro de este tiempo, ¿no? Entonces, comenzando por lo que yo nombré dentro de este ensayo como la mirada feminista, es el punto de vista de la directora Sally Potter, que hace esta película de Orlando, en donde ella muestra la vida de un hombre aristócrata en Inglaterra del siglo XVI, ¿no? Era una persona que tenía
que nace con un privilegio o vive con un privilegio por ser hombre, pero llega un momento en la película, después de todo este conflicto, además el personaje dice que no busca los privilegios, sino busca la compañía y el amor. Entonces, de alguna forma, denotando que el género masculino pues es superfluo o es insensible a los deseos de las mujeres, ¿no? Eventualmente el personaje se queda dormido y duerme por un siglo, y cuando despierta, despierta como mujer, y pues su primera reacción es decir que nada ha cambiado, solamente su sexo, ¿no? Aquí, no sé si ahí lo están viendo, lo vamos a ver sin audio. Lo que me gustaría analizar también es como el lenguaje... Sergio, seguimos viendo la presentación, no sé si está corriendo otra cosa. Sí, déjame lo cambio. ¿Ahí ya lo ven? Ya. Perfecto. Déjame quito aquí el mouse. Esta es la escena en donde el personaje de Orlando despierta y se quita la peluca, que también era el símbolo como de la realeza y de los puestos masculinos. Se lava las manos, se ve en el espejo. Si se fijan, también la estética visual hace como esta referencia a los cuentos de hadas, con el uso de sepia, con el uso de iluminación angelical, ¿no? Y pues bueno, la elección de actriz, que también Tilda Swinton tiene pues esta cualidad andrógina, pues permite que esta adaptación de la novela de Virginia Woolf nos pueda dar, pues le pueda dar una vuelta a lo que significa ser hombre y ser mujer. Pero precisamente es uno de los problemas que tiene, porque al final de cuentas lo que hace es irse hacia el feminismo y a decir, este es el sexo indicado en el que el personaje puede de alguna manera ser libre y liberarse, ¿no? También algo muy genial de la película es que el personaje se dirige, rompe la cuarta pared, por así decirlo, y está todo el tiempo hablando con la audiencia y reflexionando sobre su posición, ¿no? Como en este momento. Y bueno, los roles masculinos y femeninos representados como parte de la historia están diseñados para atraer la atención del espectador al hecho de que los hombres y las mujeres no tienen los mismos derechos y que los hombres son insensibles a los deseos de la mujer. Y pues bueno, la asignación del sexo correcto, por así decirlo, es el sexo femenino. Por otro lado, bueno, aquí estaban unos ejemplos de stills, ¿no? Al principio cuando se presenta el personaje, cuando cambia de sexo, y al finalizar cuando tiene a su hija y la hija está grabándola y el personaje ahora tiene un look mucho más andrógino y realizado, habiendo completado su misión en la vida, ¿no? Por otro lado está la mirada homosexual, ¿no? Que la nombré de esta manera porque el personaje principal, a pesar de que no se dice que es homosexual, pues tiene toda esta fascinación por su madre, ¿no? En la película Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar. Manuela durante la película está rodeada de personajes transgéneros, ¿no? Que no están representados como hombres o como mujeres, porque además no han completado su transformación, ¿no? De alguna manera también el personaje de Manuela se presenta como un personaje transgénero, en el sentido de que ella es padre y madre para su hijo, ¿no? Después de que muere en una... Parece que perdimos a Sergio, vamos a esperar un minutito. Sin embargo, al no completar la transición, los personajes se convierten en una entidad de atributos masculinos y femeninos de placer visual, luciendo como una mujer, pero siendo capaces de penetrar. Es así como la mirada se vuelve masculina y homosexual porque permite que estos personajes existan. Aquí se quedó puesto. Algo también interesante es la manera en que el punto de vista o cómo sabemos que el personaje del quienes nos estamos metiendo en su cabeza es Esteban,
y está establecido desde el principio de la película con este pequeño segmento en donde están platicando sobre la película Todo sobre Eva, que al final es como una referencia a Todo sobre mi madre, y cuando está escribiendo sobre su libreta vemos el lápiz sobre la cámara, haciéndonos entender que él es el autor de lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, es la presentación de la película, y a partir de ahí hay otro pedazo interesante más adelante, en donde está haciendo un simulacro, su mamá, y él lo está observando a través de la pantalla, y hay un juego interesante de cámaras. Ay, aquí ya me pasé un poquito, perdón. Vamos a ver si lo podemos ver más rápido. Y bueno, ahí le dice, a mí no creo que me guste que este esté escribiendo sobre mí. Y bueno, aquí si vemos la cámara del lado derecho, también hay como esta indicación de que nosotros estamos fuera de la película, pero al mismo tiempo estamos observando, y luego Esteban está observando la televisión donde está siendo su madre haciendo esta simulación de donación de órganos, y vemos a Esteban mirarla con pasión. Entonces también nos habla como de este deseo de esta figura femenina que no necesariamente está sexualizada, sino que es más fantasiosa hacia lo transgénero, ¿no? Y finalmente, la película, bueno, también hay otro personaje que se llama Lagrado, que tiene un monólogo muy bueno hablando sobre la autenticidad y lo que cuesta ser auténtica, que es básicamente ser lo que uno sueña de uno mismo, ¿no? Por último, la película Boys Don't Cry está basada en un caso real de un chico en Nebraska que fue asesinado, y que después la directora Kimberly Priest toma como modelo para su historia, en donde pues este personaje llamado Brandon Tina, que Brandon es su identidad masculina y Tina es su identidad femenina, pues de alguna manera están en juego, y pues realmente el personaje quiere convertirse en hombre, se enamora de una chica, esa chica tiene un grupo de amigos que terminan descubriendo que en realidad es mujer y lo terminan asesinando, ¿no? En esta película es donde yo creo que se ve mucho mejor representada la mirada transgénero, porque hay otra identidad representada en el cuarto o en el mismo lugar. O sea, el personaje se puede ver a sí mismo a través de un cuarto o a través de un espejo y verse como hombre y como mujer al mismo tiempo, ¿no? Y el espectador tiene el mismo miedo de ser descubierto y lo que puede significar esto para el personaje. Existe una mirada transgénero porque ahora somos capaces de ver la dimensión interna de Brandon, donde la identidad es presentada por la imagen especular de sí mismo al verse como Tina, ¿no? Acá más adelante hacemos un resumen, porque aparte esa escena es un poco larga, pero en el momento en el que le quitan los pantalones para ver cuál es su sexo real, ella empieza a verse a sí misma a través del cuarto como Brandon siendo Tina, ¿no? También otra cosa interesante es el uso de las tomas de la carretera durante la noche, que es literalmente el estado de transición entre un lugar y otro. Al final de cuentas, los personajes quieren huir de donde están, quieren cambiar de vida, entonces también esta parte se vuelve fundamental, sin contar pues el uso de la iluminación, del maquillaje, de vestuario. También algo, digamos, que es conflictivo, pues es la elección de personajes que no son transgénero representando más bien actores no transgénero que están representando personajes transgénero, ¿no? Pero para terminar un poco, quisiera llegar a la conclusión de pues que la realidad alegórica, literal y metafórica del sujeto transgénero se exploró durante la década de los 90s en busca de una mirada que permita un estado más fluido, ¿no? El género es un elemento de la naturaleza humana que no se puede capturar en la pantalla sin recurrir a trucos cinematográficos, es decir, a montaje, edición, diseño sonoro, etcétera, ¿no? El cine otorga esta realización porque también puede convencer a la audiencia de que existe este tercer género, aunque sea una ilusión o sea una construcción del mismo. Y por último, la conclusión general de todo el trabajo es pues que la búsqueda de la identidad es el deseo de la mirada transgénero, es decir,
el personaje transgénero no desea a un hombre o a una mujer, sino encontrarse a sí mismo y verse representado y ser visto como se desea ser identificado, ¿no? Estos son los autores que utilicé: Leo Bersani, David Chandler, Laura Mulvey y Judith Halberstam. El artículo completo puede estar disponible más adelante. Digamos que lo envié para su aceptación en la revista del coloquio, entonces si quieren leerlo a profundidad, tiene una extensión de unas 25 páginas, incluyendo fotogramas con descripciones, ¿no? Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias por su tiempo y a continuación les comparto mi correo por si gustan saber más acerca del tema o platicar. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Sergio. Así como que acabaste en el momento que te quedaba un segundo. Exacto. Bien, pues ahora le damos paso a Luis Gerardo Frías. Bien, bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Pues bueno, yo voy a compartir avance de un proyecto de investigación, bueno, que pues busca convertirse en un artículo publicado, ¿no? O sea, que se publique. Entonces, llevo algunos meses trabajando en él y ahora les voy a compartir pues estos avances. Es decir, ya tengo pues buena parte, o sea, también gracias al coloquio he podido como forzarme a avanzar, ¿no? O sea, es un trabajo que, pues bueno, que es algo riguroso en el sentido de buscar las críticas, de entender qué es lo que se ha escrito, realmente no de forma pues académica, sino desde la misma crítica, buscar entrevistas, es decir, todo el contexto de la película. Entonces, esto puede ser bastante extenso y después ya ir buscando el enfoque, ¿verdad? O sea, a mí me interesó una película de policías desde el punto de vista del montaje, ¿no? Y sobre todo cuando es premiada en el Festival de Berlín por su edición, ¿no? A Gibran Aswad. Entonces fue esto, ¿no? El interés por esta película, luego empezar a buscar qué es lo que se ha escrito desde la crítica, cuáles han sido las declaraciones de los autores, qué se ha escrito en la prensa. Entonces esto también se lleva algo de tiempo, de recopilar. Posteriormente, bueno, pues buscar el marco teórico, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita estoy ya en la etapa de resultados, pero estoy seguro que necesito regresarme a este primer planteamiento, a los antecedentes, un poco en el marco teórico, ¿no? Pero bueno, agradezco la oportunidad del coloquio, principalmente, bueno, por esta forma de, pues, de motivar, ¿no? A los investigadores a que pues avancemos, ¿no? O sea, a pesar de que tengamos más pues como actividades, pues esto sí nos motiva para avanzar, ¿no? Entonces, bueno, les voy a hablar sobre una película de policías, hibridación y humanización, un análisis de su montaje. Entonces, aquí hice un cambio con respecto a lo que tenemos, pues en la programación, ¿no? O sea, yo anteriormente había trabajado el tema de simulacro, ¿no? O sea, hibridación y simulacro, un análisis de su montaje, pero creo que a partir de lo que he encontrado de la prensa y de las declaraciones de los realizadores, me pareció más importante hablar sobre la humanización. Entonces ahorita vemos por qué ese cambio. Muy bien, entonces la sinopsis. Bueno, pues esta es una película producida por Netflix, dirigida por Alonso Ruiz Palacios, es del año 2021. Y bueno, esta película mezcla los formatos del documental y de la ficción para narrar las anécdotas de una pareja de policías de la Ciudad de México, Teresa y Montoya, a la vez que vemos a los actores Mónica del Carmen y Raúl Briones, que recrean las anécdotas de estos policías, y también cómo es que Mónica del Carmen y Raúl Briones se preparan para trabajar como policías.
Entonces, bueno, ahí tenemos como estas tres líneas, lo que es la ficción o la ficcionalización de los testimonios de los policías. Tenemos a los actores preparándose para convertirse en policías, o sea, cuando estudian en las academias de policía, y finalmente a los propios protagonistas, a Teresa y Montoya, pues dar sus entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, es como una película pues, bastante posmoderna, con una hibridación ahí de géneros cinematográficos. Pero ahorita vamos a darnos cuenta que tampoco es como nuevo, ¿no? O sea, pertenece a un género. Entonces, la relevancia, pues bueno, tenemos que es de Alonso Ruiz Palacios, esta es su tercera película, y bueno, mantiene ahí como ciertas características de su cine, ¿no? Estas rupturas de la cuarta pared, jugar con el lenguaje del documental, como lo ha hecho en Güeros y en Museo. Entonces, bueno, una película de policías tuvo una buena recepción en festivales y entre la crítica cinematográfica, ¿no? Entonces ahí estuvo nominada en algunos festivales importantes, ¿no? Bueno, en Berlín, pero también en México, ¿no? Estuvo aquí nominado para los premios que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Ahí Mónica del Carmen por Mejor Actriz, la película también para Mejor Película, ¿no? O sea, no solo... Bueno, me imagino que debió haber habido un problema si nominarla para documental o ficción. Entonces, bueno, pues termina siendo Mejor Película. Bueno, entonces esta es la relevancia de la aceptación en los festivales. También pudiera ser importante su disposición en Netflix, ¿no? O sea, o Netflix también como casa productora. Es decir, es una película que está muy al alcance de, pues, del público, ¿no? Igual, bueno, aquí también Noche de Fuego, que también se encuentra en esta plataforma, Cosas Imposibles, que, bueno, es una película un poco más comercial y que está en Amazon, ¿no? Pero bueno, son películas tal vez cercanas al público. Pero bueno, en particular, para ir como enfocándonos en un código cinematográfico especializado, pues bueno, me interesó el montaje, porque la Berlinale le otorgó este premio a Gibran Aswad, ¿no? De pues, esta contribución artística por su edición. Entonces, bueno, este premio solamente se le ha otorgado a otro editor, que fue para la película Ana Mon Amour, una película rumana. Entonces, solamente estas dos películas se les ha reconocido por su edición, ¿no? Pues normalmente es por fotografía, por guión, pero edición no. Entonces, como, bueno, esta curiosidad, ¿no? De qué es lo que ellos observaron sobre el trabajo de Aswad. Entonces, bueno, aquí la declaración de la Berlinale pues dice que es el magistral concepto de edición de un trabajo cinematográfico arriesgado e innovador que desdibuja los límites entre la ficción y la realidad y explora audazmente la habilidad del lenguaje cinematográfico de cambiar nuestra perspectiva del mundo. Jugando un rol esencial de apoyo a la visión única del realizador, el montaje hábilmente deconstruye las múltiples capas de la realidad y del lenguaje para ofrecer una mirada profunda y reflexiva sobre una de las instituciones más controversiales de México. Muy bien, entonces acá la crítica cinematográfica, pues bueno, esto se le ha hecho eco, ¿no? De las declaraciones del realizador y las productoras, que lo que buscan pues es mostrar la complejidad del sistema policíaco, más allá del maniqueísmo, ¿no? O sea, más allá de ver a los policías como esta institución corrupta, ¿no? Y bueno, deshumanizada, ¿no? O sea, solamente como estas figuras del poder que buscan mantener el statu quo, ¿no? Como este aparato represivo del Estado. Entonces, más allá de esta visión, pues, maniqueísta, lo que buscan es humanizar a la corporación a partir de las entrevistas de estos dos policías, ¿no? Que además, bueno, al menos cuando se rodó la película, pues eran pareja. Entonces, aquí es donde empieza a surgir el concepto de humanización, ¿no? Entonces, ¿a qué se refieren con eso? Y es por ello que me empezó a interesar este concepto, más allá de del simulacro, ¿no? Entonces, bueno, también, bueno, si bien se ha dicho, bueno, pues esto de que lo que buscan es humanizar, darle una cara a la policía, entender por qué esta corporación es vista como, pues esto, como corrupta, ¿no? Como una de las peores instituciones del país, pues también ha habido críticas hacia esto. Entonces nos dicen, como que se les pasa
o se le pasa la mano ahí a Ibran Azuad sobre la simpatía. Entonces se vuelve excesivo, o sea, le quita, según esto, según Becerra, le quita la crítica a la institución y entonces estamos empatizando demasiado con los protagonistas. O sea, es ya demasiada humanización. E incluso acá Ruiz Sierra dice que lo que busca el director es lavarle la cara a la institución. O sea, casi como si hubieran sido contratados por el Estado para dar una mejor imagen de la policía. Entonces, bueno, pues ahí está esta crítica y el concepto de la humanización. Entonces, bueno, buscando ahí declaraciones de Ruiz Palacios y de las productoras, pues esto, o sea, coincide Ruiz Palacios en que lo que busca es mostrar la crisis de impunidad y la corrupción por la que atravesaba México, principalmente, y aclara, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. O sea, y como que se deslinda del actual mandato. Entonces, bueno, pues eso le interesaba a Ruiz Palacios, de alguna forma se conjugó con las intenciones de las productoras, que ellas también estaban buscando mostrar esta crisis de corrupción, y cuando se acercaron a Ruiz Palacios debido a su estilo, ¿no? Entonces lo que ellas buscan pues es generar una conversación distinta. Dice, para generar una conversación distinta hay que ofrecer una experiencia distinta. En relación con la posibilidad de generar una transformación social, cambiando la percepción de los espectadores que tienen acerca de la policía mexicana. Entonces, para cambiar esa percepción, pues también buscan utilizar un lenguaje novedoso. Bueno, entonces esto como contexto. Ahora, en cuestiones teóricas, bueno, pues aquí buscando a estos, pues como autores importantes acerca del montaje, pues me encuentro con Reis y Milán, que distinguen al documental de la película de ficción en estos puntos, ¿no? Primero, pues que en el documental el sentido se adquiere al momento del montaje, ¿no? Bueno, es esto de, se toma material y ya es en el momento de la edición en donde se decide el orden y el significado que puede llegar a tener dependiendo de la duración, dependiendo del orden y la asociación entre planos. Bueno, entonces el cine de ficción busca desarrollar una historia o una trama, pero el documental lo que busca es exponer un tema a la forma de un ensayo. La habilidad del director es esencialmente la habilidad de un editor, entonces es un trabajo ahí en conjunto. Hay un propósito por transmitir emociones al espectador, crear atmósferas y construir significados sobre determinado tema, ¿no? O sea, tomando en cuenta que lo que buscamos es exponer un tema. En ese sentido, bueno, pues hay documentales creativos o imaginativos que se parecen a este de una película de policías, en donde estos conceptos típicos del montaje continuo, como el timing o la suavidad del corte, pues quedan en segundo término. Se da por hecho que pues se van a respetar, y en caso de que se viole pues como esos principios, no hay problema, porque lo que buscamos es exponer un tema. Entonces, esto se vincula con la regla de 6 de Walter Murch, quien nos dice, hay 6 razones por las cuales hacemos un corte, y la más importante de estas razones es la emoción. Entonces, lo que buscamos es transmitir emociones a nuestro espectador, y esto es lo más importante. Entonces, esto hace relación con lo que mencionaba Reis sobre el documental, que lo que busca pues es crear atmósferas y transmitir emociones. Entonces, después de transmitir esa emoción, necesitamos hacer avanzar el argumento, preocuparnos por el ritmo para mantener la atención de nuestros espectadores, luego la dirección de la mirada del espectador, que es la composición del cuadro, y finalmente las reglas 5 y 6 están vinculadas principalmente con el cine de ficción, con el montaje continuo, ¿no? Esta idea del eje de los 180 grados y el espacio tridimensional que se sugiere a partir de la fotografía, ¿no? La relación espacial de las personas y los objetos. Bien, entonces ahora el docudrama, que bueno, pues este sería el género al que pertenece una película de policías, y esto yo lo determino también a partir de lo que se ha escrito, ¿no? O sea, es a partir de los críticos que pues determino que es docudrama. Ellos así lo plantean, y buscando información, por ejemplo lo que dice Nichols, pues me parece que sí cabe en este género, ¿no? Entonces el docudrama, según Nichols, pues son historias basadas en hechos, interpretadas por actores y elaboradas a partir de elementos y conjeturas, ¿no? Algunos ejemplos: está Close Up de Kiarostami y Canoa, que no me parece del todo un docudrama, pero lo mencionan
como un antecedente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me refería con que debo devolver al artículo, al texto, para incluir lo que se ha escrito sobre estos textos, y por ahí tengo ya los artículos donde me voy a basar. Las convenciones, entonces, del drama y del documental. Entonces, para hablar de docudrama, pues tenemos este formato de por sí híbrido, donde vamos a tener convenciones del drama, como la recreación de los hechos reales, buscar una estructura narrativa, utilizar géneros cinematográficos como el thriller o el melodrama, adaptar la historia, utilizar recursos como los comentarios extradigéticos, el voiceover, actuaciones de los protagonistas reales o actores, como es en este caso, etc. Convenciones del documental, recreación del material de archivo, presentar evidencias documentales e imitar el reportaje televisivo. Esta cámara que se va moviendo, estos planos secuencia, ¿no? Estos como errores desde el punto de vista del cine de ficción. Y finalmente llego al apartado de la humanización, ¿no? Humanizar. Entonces, bueno, después de darle ahí una búsqueda, me encuentro que este término es utilizado principalmente en el área de la medicina. Entonces, es como parte de la ética en el trato al paciente, ¿no? Entonces, se habla mucho del concepto de humanizar, pero no está muy como tratado, ¿no? Sino sobre todo desde la medicina. Pero, bueno, definiendo qué es la humanización, pues es reconocer que el otro es un agente ético con la misma jerarquía y que nos vamos a entender y vamos a empatizar con él a través de la comunicación, de escucharlo. Entonces, algunas características de un ser humano, pues sería la inteligencia, el lenguaje, valores, moral, sociabilidad, curiosidad, individualidad, y entonces entran emociones como el amor, la felicidad y la vergüenza. Lo contrario, la deshumanización, que es cuando negamos estas características y comparamos a una persona con un animal o un objeto. Entonces, bueno, aquí encontré esta lista, ¿no? Este mapa de emociones que propone Vizquerra a partir de Ekman. Y eso está relacionado con la regla de 6 de Murch, ¿no? Que lo que busca es generar emoción. Entonces aquí encontré estas categorizaciones, ¿no? El miedo, aquí algunos, pues emociones o sentimientos que se relacionan al miedo, a la ira, a la tristeza, al asco, a la ansiedad, a la alegría, al amor, a la felicidad, la sorpresa, emociones sociales y emociones estéticas. Entonces esto como para operacionalizar la variable y ahora sí ya adentrarme en el análisis. Entonces, bueno, a partir de todo esto, mi objetivo es analizar la manera en que el montaje experimenta con el lenguaje del documental y de la ficción para contribuir a la construcción del discurso humanizador sobre la institución policial. Las preguntas son, ¿de qué manera el montaje de las secuencias respeta la regla de 6 propuesta por Walter Murch? ¿Cuáles convenciones de los docudramas que se siguen en las secuencias? ¿Y cuáles innovaciones se proponen? ¿Y de qué manera el montaje y los recursos del docudrama apoyan a la construcción del discurso empático hacia la policía? Entonces, bueno, hice la metodología del análisis textual. Son varias secuencias, alrededor de 5 secuencias, pero ahorita solamente voy a presentar la de 1:30, ¿no? Entonces va del minuto 45:28 al minuto 50:14. Hice un decoupage y separé los planos aquí con ayuda de Adobe Premiere. Pues bueno, hay una función que tiene para que te detecte los cortes, sin embargo yo lo tuve que hacer manual debido a la versión que tengo del software. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Quedan 3 minutos, Luis. Ok, bueno, entonces me voy a enfocar en esto, en los resultados ahora sí. Pues bueno, tenemos aquí descompuse a través de las 6 reglas de Walter Murch. Entonces tenemos una secuencia y media, es el acercamiento amoroso y la depresión de Montoya. El ritmo, tenemos que la duración es larga de los planos, aquí hice una división, son 286.8 segundos entre los 18 cortes, entonces tiene una duración promedio de 15:93 segundos, el plano más largo es de 58 segundos, que es este testimonio acerca de cómo se conocieron, y el plano más corto es este jump cut, en donde vemos a Montoya actuar como un perro. Entonces el ritmo es dinámico, sin embargo, recae en el movimiento interno. La composición, pues normalmente es en el centro, tenemos a Montoya a la izquierda, aquí tenemos este refrigerador que tiene una carga simbólica por el peso y la cantidad de espacio vacío que aparece en el cuadro. Hay unas cuestiones curiosas aquí que encontré en los ejes, que es como un juego visual, ¿no? Pero vemos primero este plano, el que vemos arriba, y parece como si estuviera en el techo, como si estuviera muy pegado a Montoya, pero después, cuando se abre el plano,
y ya con observación vemos que esas calcomanías no estaban en el techo, sino en la pared. Entonces hay unos juegos ahí con la distribución del espacio. La emoción, que es lo más importante, pues bueno, la emoción que predomina es la ansiedad. Aquí vemos a Montoya que se está moviendo por todos lados, juega con los cuchillos, vemos la ira, o sea, parece como que los celos fuera parte del amor, pero es más bien la ira. Entonces, en conclusiones, pues vemos que se utilizan recursos del drama, se recrean los hechos, hay una estructura clásica, se usa el melodrama, se victimiza. Del documental hay poco, solamente el voiceover. La humanización, vemos las causas personales más que las institucionales, se enfatiza la ansiedad, vemos una deshumanización de Montoya cuando se convierte o se siente un perro, y creemos que sí hay una empatía cuando escuchamos el testimonio sobre anécdotas privadas. Sin embargo, nos estamos centrando en la vida privada de los personajes, en las cuestiones personales, más que en las instituciones. Entonces, bueno, me falta analizar otras secuencias, terminar esta. Me voy a enfocar en esta, que es la primera, en donde Teresa asiste a un embarazo, a un parto. Esta otra en donde los actores se están preparando para ser policías. Y finalmente, la secuencia en donde vemos las entrevistas de los personajes reales de Teresa y Montoya. Entonces, espero que para final del verano, ya que vengan las vacaciones, terminar este artículo. Bueno, les agradezco mucho su atención. Bueno, muchas gracias, Luis. Pues muy interesantes las 4 presentaciones. La verdad es que esta mesa siempre es muy rica porque nos abrimos al poder presentar esos segmentos audiovisuales y eso nos da una riqueza distinta. Yo quisiera primero ver si alguien tiene alguna pregunta de parte del público. A mí me da para muchas, pero vamos a ver si alguien tiene algo que nos quiera preguntar, o entre los mismos panelistas, a mí se vale que se pregunten unos a otros. Sí, Manuel. Sí, ¿qué tal? No, primero, pues excelentes, ¿no? Las ponencias, muy interesantes, las 2 últimas ponencias sobre estos análisis en las películas, pero también muy padre ver, ¿no? Estos proyectos de documental, ¿no? Son muy valiosos estos registros, ¿no? De las tradiciones, costumbres, ¿no? que hay en nuestro país que muchos no conocemos, ¿no? Y se vuelven una revelación. Esta pregunta es para Sergio. A mí me gustaría preguntarle si problematiza esta idea o el concepto de género, porque también actualmente se habla, ¿no? del género como un constructo social y que no tiene que ver con lo biológico. Eso es por una parte. Y por otra, también lo que dice Laura Mulvey, porque al final de cuentas ella es muy criticada, aunque se alaba lo que hace, ¿no? Con el psicoanálisis, y se alaba lo que hace en este artículo, ¿no? de Visual Pleasures. Ella también se critica en esta idea de centrar la mirada inicial como una mirada masculina, ¿no? Entonces, me preguntaba sobre estas 2 ideas y las problematizas en el artículo. Pues creo que de entrada no, porque estaba tratando más bien de traer como introducir el problema, ¿no? O sea, como de la representación. Realmente creo que hay mucho más espacio para profundizar en las representaciones, por ejemplo, actuales, en las que justamente, por ejemplo, la definición que presenté de transgénero, pues es una definición de 2015, 2016, entonces también pues vamos cambiando. Justamente por eso creo que es importante pues señalar los inicios, ¿no? Que era mi principal motivación para escribir el ensayo. Y pues yo creo que es un tema, o sea, yo también estaba muy nervioso de hablar del tema porque pues sentía que alguien me iba así a cortar la cabeza, pero pues creo que justamente abrir estas conversaciones y decir, bueno, ¿sabes qué? Pues no se ha llegado a ese punto. El lenguaje visual sigue muy acatado a como siempre ha sido, ¿no? O sea, se refuerza cada vez más con las fórmulas y con, pues, de qué manera podemos representar que no sea con la forma que ya conocemos, ¿no?
E incluso me parece interesante que nosotros como profesores y los que somos profesores aquí, pues estamos reforzando un poco ese lenguaje al momento de decir, ah, bueno, esta es la manera en que se encuadra, y esta es la manera en que presentas a un personaje, y esta es la manera en que demuestras qué desea ese personaje, ¿no? Entonces, como está cambiando también esta perspectiva, pues yo también creo que viene como una generación de alumnos que todavía no conocemos, que van a no necesariamente aceptar esa teoría tan fácilmente, ¿no? Entonces, me gustaría hacer algo más, o sea, creo que hay mucho material entre el periodo de los 90 y ahora, y más a cómo se está interpretando en estos días, porque justamente eso era parte también de lo que me interesaba, que ahorita de alguna manera como que se fue hacia el otro lado, en el que los personajes ya están normalizados y es como deseable e impresionante que pues están de alguna manera transgrediendo barreras, pero que no necesariamente eso es un reflejo de la sociedad totalmente, ¿no? Y principalmente en Estados Unidos. Entonces, pues sí creo que ahí hay algunos huequillos que llenar. Ok. Pero por igual, ¿no? Al final de cuentas, estos coloquios sirven para rebotar ideas, ¿no? Y pulir algunos detalles. Siempre una ponencia que se presenta termina en el artículo, pero hay un artículo con alguna variante o ajuste, pero excelente, ¿no? Muy bien. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias, Sergio. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Yo quisiera preguntarte, Yaso, en este proyecto que llevas, como dices, casi 10 años en estar persiguiendo, ¿no? La historia de los sonideros y de la música en la Colonia Independencia y demás. ¿Cómo ha cambiado la perspectiva? Porque hace 10 años ese territorio era como mucho más peligroso de lo que es ahora, ¿no? Estábamos en una época muy distinta en 2012, 2013, ¿no? ¿Y cómo eso cambió la manera en la que te acercaste como documentalista a tu entorno y al sujeto que estabas persiguiendo? Ahí sí. Escuchamos doble. Ya. A ver, ahí va. Pues, híjole, sí, ya no sé ni por dónde, pero sí cambió las dinámicas de la colonia. Ya no había bailes. Cuando yo inicié no había bailes, precisamente porque había, o sea, había violencia, todavía había restos de violencia, porque una de las cosas que a mí me interesan, obviamente, es el espacio público. Entonces, no había problema con tomar y con organizar lo que tenían que organizar, porque al final se convertía como en una celebración, insisto, como comunitaria o colectiva, etcétera. Pero sí fue difícil en algunos casos, precisamente porque a pesar de que yo conozco la colonia, soy de ahí, es una extensión muy grande y es una de las colonias pues más extensas, son 260 hectáreas. Entonces, había, y el documental se llama Territorio Sonidero porque en realidad había también territorios de sonideros. Entonces, fue difícil porque era como esta cosa de la confianza y de alguna manera también, o sea, el proyecto de cualquier manera, insisto, como atraviesa también la comunidad. Entonces sí fue como también muchos intercambios así de, pues te hago las fotos, te hago el video, te llevo acá, no sé, cosas que también tenían que ver con eso, con cargar equipo, llevarlo, traerlo. Pero ahora ya está como mucho más calmado. De hecho, para mí es tranquilo. Sigue habiendo como mucho tabú de que hay violencia, pero yo andaba en bailes a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y la verdad es que no pasa nada porque de alguna manera, o sea, parece que no, pero la asistencia a esos bailes también como determina una cosa de seguridad o de apoyo también. Entonces, siempre te ubican.
pero en aquel momento sí fue difícil porque sí eran pocos los lugares, solamente se bailaba en ciertas cantinas, ahora ya hay un lugar donde siempre van y bailan y es más ambiente familiar. No había esta cosa de quizás ahora ya hay tocadas en el barrio antiguo, en Salón Morelos, en ese momento no había, y de cualquier manera, a mí me parece que no, pero bueno, a mí sí me parece más bien, sí había como algo como discriminación en términos de, y es que, o sea, si lo bailas en la Indepe, está feo, pero si lo bailas en el barrio antiguo, está chido, o sea, entonces, acá eres hipster y acá eres naco, entonces dices, pues no, al final esto tuvo que pasar para que pasara esto. Tuvo que La cruzar el verdad río. sí me tocó muy fuerte, y además porque, digo, yo hago práctica artística también, y entonces me decían, pues eso como que ese proyecto como que, o sea, como para qué, y la verdad siempre he trabajado en comunidades, y la verdad es que es la música la que generó todo, y es la música la que también, por eso la machaca regia, y por eso, pues los conciertos que hay, y a veces esas cosas no las entendemos, o sea, no sé, y como que se vuelve como hipster el asunto, y eso es lo que yo no quiero, una caricatura de esto no me gustaría, ni un panfleto y eso, y bueno, más o menos por ahí va, y ya. Te preguntan también, aprovecho que estás ya Ay, en el no spotlight. Aprovechando que ya estás en el spotlight, te preguntan aquí en el chat que si al estar relacionada con el folclore colombiano y su música, ¿consideras que en la actualidad existe algún cantante o compositor que lo lleve al ámbito internacional? Uy, otra vez. ¿No me escuchaste? Ahora no te escuchamos a ti. Ahí va, ahí sí. Pues sí, digo, a veces, a veces se nombra mucho la figura de Celso Piña, pero en realidad Celso Piña sí fue el primero que de alguna manera brincó con la música del folclore colombiano, pero también, insisto, con la identidad él de la campana. Su papá, Isaac Piña, es compositor, Celso Piña también era compositor, y algunas de las canciones que cantaban, pues por donde andaban, Celso Piña fue a 32 países, pero también hay gente del INDEPE que lo acompañó en la Ronda Bogotá y que conoce más países que los que estamos aquí, por ejemplo, y fueron a tocar muchas veces a Sudamérica, y son compositores. Aquí la cosa es que tiene que ver con lo mismo, que a veces la apuesta de la música, hay intereses sumamente como con un capital muy fuerte económico, es decir, había y hay compositores importantes, pero como no era tan redituable a lo mejor como ahora el reggaetón, o como en su momento también que entró muy así la música de banda, pues entonces pues todo seguía como circulando quizás desde un mismo personaje que era Celso Piña. Pero, por ejemplo, pues Javier López es compositor y ha estado muchas veces en Argentina, en Bolivia, en Colombia. Bueno, Paco Silva no tanto. Polo, que es de los líderes, es compositor, y él también ha viajado mucho a Sudamérica y también al sur de Estados Unidos. El problema es eso, que no se conocen, no hay las condiciones para conocerse, y que también a veces es como más cómodo llegar al lugar común de cierta música, o sea, o de cierta investigación, y entonces, por ejemplo, dices, las rebajadas de Don Dueñez, sí, es una gran aportación, pero también hay otros sonideros que aportaron muchas cosas, pero eso al final cosifica y como que caricaturiza también lo que pasa. Y ya con esto me callo porque yo hablo mucho, pero, por ejemplo, ya no estoy aquí, se peinan de una manera y como que hay una cosa que dice, eso pasa en la INDEPE. No, eso no pasa, o sea, esos peinados, eso no pasó allá, y hay como un disgusto sobre esa película de muchos pobladores, y es porque eso pasaba en otras partes donde hubo otras fusiones, pero en la INDEPE no pasó. Pero sin embargo, la INDEPE es un lugar
que de alguna manera se desarrolla y desarrolla la ciudad musicalmente otra vez por la música. Pero sí hay muchos autores. Ahora mismo estoy haciendo el libro de la memoria de los sonideros y de la independencia gracias al Sistema Nacional, y hay un apartado que va a ser de compositores, y ya tengo 12 canciones grabadas de compositores de acá, y muchos de ellos han tocado, insisto, en Sudamérica, en Colombia, pero el que más se reconoce es el señor Celso Piña y a su papá Isaac Piña. Pero sí hay, sí hay. Muchas gracias, Yaso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Cómo? No, que si había alguna otra pregunta. Bueno, yo quisiera preguntarle a Luis respecto a el estudio bueno, tu estudio no está concluido todavía, ¿no? Pero hacia donde se perfila, o sea, y lo dices, ¿no? O sea, gran parte está más orientado hacia cómo se editaría una película de drama que un documental, ¿sí? ¿Hasta qué parte crees tú que sobrevive el documental dentro de lo que narra Ruiz Palacio en su película, y cómo eso estaba vinculado a la manera en la que está editada la película? No necesariamente las recreaciones, etcétera, sino a la manera en la que está editada. Ok. Bueno, pues considero que pudiera ser lo que se conserva de documental, o sea, en cuanto a esto de que dice Reis, ¿no? Que lo que busca el documental es cómo exponer un tema, y ese tema que nos dicen los realizadores es, pues, como denunciar la impunidad y la corrupción, ¿no? Creo que sí está como un poco de lado, o sea, predomina ahí la cuestión sentimental, ¿no? La idea de las parejas. Si acaso hay algunos elementos que son como experimentos, por ejemplo, cuando Montoya, bueno, Raúl Briones está en la marcha del orgullo gay en la Ciudad de México, entonces ahí hay como un experimento en donde un actor le orina ahí cerca de él, entonces le empieza a decir como que, pues tú no eres nadie para decirme que debo hacer esto, y hay como un experimento social en donde una persona va y le dice, usted no debe hacer esto, no debe dejarse tratar así porque es un policía. En otros lugares, si fuera a Estados Unidos, pues lo tratarían de otra forma, ¿no? Y Raúl Briones responde que, bueno, pues estamos en México y aquí la policía funciona distinta. Entonces creo que en sí no creo que lleguen a la idea de denunciar la impunidad, sino más a mostrar como lo que significa ser policía, o estos experimentos, ¿no? Por ejemplo, el otro experimento que es cuando Teresa y Montoya, bueno, Mónica del Carmen y Raúl Briones entran a la corporación, y ahí conocemos los testimonios de los nuevos cadetes, ¿no? Entonces ahí hay una secuencia de montaje que me parece importante analizar, donde exponen el por qué entraron a trabajar. Entonces creo que sí hay como ciertos elementos que se mantienen dentro del documental, de exponer la vida de los policías, ¿no? Hay un poco lo de la impunidad, creo que se pierde, la idea de la corrupción, también creo que se pierde, o sea, sí mencionan que tienen que pagar, por ejemplo, para usar armas, tienen que pagar para circular en una patrulla, como en el caso de ellos, que para estar juntos tenían que pagar como 800 pesos mensuales. Entonces, claro, la narración se mantiene documental, pues son entrevistas, pero en sí creo que lo más valioso pudieran ser esos experimentos. En el caso esto de la gente que se le acerca a Raúl Briones pensando que es un policía, y el apartado de ellos, de los actores, pues como preparándose para ser policías. Pero sí creo que se aleja del documental y solamente quedan estas como reminiscencias. Muchas gracias. Manuel. Sí, tengo una pregunta para Carlos. A mí me pareció excelente el poner la atención a estas tradiciones tan particulares, ¿no? Es toda una superproducción, ¿no? La que está ahí ocurriendo por parte de la población. Y mi pregunta es si tienes pensado, además de este enfoque, ¿no? A través de entrevistas, como meterte más a estar en la experiencia de la celebración, ¿sí? Como que estar casi en la mirada de los personajes, o sea, que la cámara, ¿no? Tomara casi que la posición de los personajes, porque me parecería increíble, ¿no? Ver más como de cerquita
el desarrollo de toda esta representación. Sí, Manuel, gracias por tu pregunta. Fíjate que la serie es un poco así, y ese fue el intento, nada más que es un poco complicado por los tiempos y la celosía de los procesos, que por ahí se pone más interesante, ¿no? La organización familiar y cómo se eran los roles, etcétera. Por medio de los municipios y por medio de las personalidades, porque son personalidades los que vienen de Bracho, era un poco el acercamiento, el abordaje de justamente eso, como personajes y como personas, ¿no? Es muy, muy interesante porque justamente se presta naturalmente a lo que hace, por ejemplo, la película que está analizando Luis, ¿no? Pero en un proceso natural y que los ven en otros lados y los saludan y es como unas comunidades que sirven para mucho, ¿no? Es lo que les da cohesión y tejido social, organización. De ahí dependen varias actividades en todo el año. Entonces, bueno, la respuesta es sí. Ahorita ya estoy un poco alejado de aquello geográficamente, pero sí creo que es una beta para explorar a muchísimos niveles. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, pues les agradecemos mucho el que nos hayan acompañado esta tarde. Antes de despedirnos, quisiera que los que puedan encendiéramos la cámara para hacer una captura de pantalla del grupo. Bien, voy a hacer la captura. Listo, muchas gracias. Y en el chat les compartí el link para la evaluación del coloquio. Les agradeceríamos mucho que se tomaran un minutito para responder la encuesta. Ahorita acaban de comenzar las mesas de trabajos de licenciatura y de tesis de licenciatura, que son simultáneas en este momento. Y a las 5:30 de la tarde tendremos la última conferencia magistral, que es a cargo del doctor Gabriel Pérez y se llama Identidades Masculinas en los Espacios Virtuales. Se será de 5:30 a 6:15 de la tarde y después ya tendremos el cierre del coloquio. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta tarde y esperamos seguirlos viendo por aquí. Gracias, buena tarde. Buenas tardes.